Nos saludamos a las mamás la semana pasada, chiquillos. Fue culpa de la Titi. Pucha, Pero perdón. esta semana, po, para nosotros, Saludamos. en la realidad, Feliz esta Día de las semana Madres a todas las mamitas adventistas. A la Virgen María la saludamos, ¿no? Y a las no también. adventistas también. El Día de las Mamitas se nos fue a saludar. Pero bueno, saludamos igual. Que el Señor les bendiga, esperamos que hayan tenido un buen No día somos buenos la hijos, semana lo pasada. siento. No. Pero ustedes sí son buenas mamás. ¿Qué Ya, más le pero podemos dar que estos maravillosos hijos? ¿Qué más? yo no sé si sea suficiente. ¿Qué decías tú? Sí, es verdad. Delante que contabas. Yo doy testimonio de eso en la familia del Dani, no es suficiente con el Dani. Oye, la gente no lo sabe, pero el Dani es hijo único. Sí, más o menos. Bueno, más o menos por parte de madre, es verdad, es verdad. Por parte de madre, es hijo único. Imagínate cómo la abrigan a ese pobre flaco. Oye, No. comencemos, ¿les parece, no? Sí, tengo sueño. Bienvenidos a un nuevo espacio podcast, nuestros queridos auditores. Que el Señor les bendiga. ¿Cómo está el Dani? ¿Cómo está la Titi? Yo estoy bien, con frío. Aquí en los Chiles ya está haciendo frío. Está lloviendo harto. Está de todo acá. Oh. Ya, pero hoy día hace calor. Oye, aquí hace un calor. No sé si les No, pasa, acá pero igual. en la sombra yo tengo frío. La Titi es friolenta. Ajá. Oye, pero acá, ¿sabes que hace un calor, hermano? Ahora entiendo por qué la gente ocupa chalas. Mucha chala acá. Es rico andar con chala porque hace mucho calor. Demasiado. ¿Y las túnicas Oye, también? ¿O no? Las y túnicas. más que en Ajá, Brasil, sí. ¿cómo Oye, le y da la debajo de las lana? túnicas. No, la lana le encanta el calor. Ujú. Oye, Mati, ¿y debajo de las Titi está túnicas preguntando qué por mi usan? esposa, que es brasilera. No, si la gente acá se viste normal, Oye, Dani, Daniel. no seas Aquí la gente ya pervertido. anda en auto. La gente ocupa internet. ¿El calor? Come, a la gente acá ya come contenedores. No, pero sí, el año pasado viajamos a Jordania. Fuimos a conocer Petra. ¿Ya? Y las personas en Jordania se vestían con las túnicas. Se vestían con eso. No me acuerdo cómo se llama, tiene un nombre que no es túnica. Pero esas túnicas de una pieza, del cuello hasta los pies. Y se ponen esto. No sé tampoco cómo se llama. Gurka, purka. Que se ponen en la cabeza para taparse. Yo ando con uno de esos, pero no me lo pongo porque tengo cara de terrorista, entonces me pueden confundir. Y el otro día subiste a tu Instagram una, una historia donde salió una mujer en el medio del sol. Mucho calor se veía. Y completa Sí, de bro. negro. Pero hay algo que la gente no sabe, que cuando Ajá. uno ve a una mujer completamente tapada, la gente piensa que es el hijab árabe. Pero esa que yo subí, la mujer que yo subí específicamente en mi historia, era judía. Hay una, vamos a decirlo así, una rama judía que es Ujú. más ortodoxa que los ortodoxos. Y que las mujeres se visten así como la árabe. Ni los ojitos se le ven. Imagínate el calor que debe pasar esa pobre mujer. Si no me equivoco, esa rama también estaba en Sudamérica. Hace poquito las vieron en noticias, cosas controversiales. ¿Les parece que pasemos a nuestro comentario? Para eso quiero decirles y recordarles que todos nuestros materiales siempre se suben a Ministerio Joven Unión Chilena, tanto en Instagram como en YouTube. Y también se suben en Spotify y en Evox, en donde pueden comentar. Nosotros ya, si usted está escuchando esto, se subió el sábado. Si usted lo está escuchando el martes, el miércoles, ya tiene que saber que se subió el sábado Spotify y en Evox, en donde puede escucharlo, comentarlo, darle me gusta, compartirlo y comentarnos qué le pareció la lección de esta semana. ¿Usted es una persona de las que se levanta temprano a orar o las que se queda hasta la madrugada orando? Coméntenos en los comentarios. Vamos a iniciar, así que le vamos a pedir al Dani que ore. ¿Le parece, Dani? Ya, yo oro. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, Señor, te queremos dar gracias por este día de estudio que
nuestros auditores puede ser cualquier día de la semana, pero te queremos pedir que mientras lo escuchamos y mientras grabamos, tú estés con nosotros. Gracias porque nos diste estos consejos, Señor, esta guía de vida que podemos ver en Jesús. Acompáñanos también a mejorar, a tomar estos conocimientos e incorporarlos en nuestras vidas. En nombre de Jesús, amén. Bienvenido a Maranata Class, tu espacio podcast. Ya estamos comenzando con el comentario de esta semana. ¿Ustedes qué son? ¿Son madrugadores? ¿Son trasnochadores? Titi, cuéntanos de qué trató la lección de esta semana. Exactamente de lo que tú estabas hablando, Mati. Vamos a hablar un poquito sobre la experiencia de Jesús ante el altar, ¿cierto? Sería nuestra primera parte de este estudio. Y si le hacemos esta pregunta al Señor, si es trasnochador o es madrugador, específicamente, ¿cierto? En esta parte de la historia que vamos a estudiar, el Señor es madrugador, ¿ya? Y es un aspecto súper importante de Marcos 1, para que podamos ir abriendo nuestra Biblia y poder comentar. La historia específica de esta semana, para que entendamos un poquito la importancia, ¿cierto?, del consejo que se nos viene, es que en el segundo año de universidad del autor estaba la temporada de baloncesto y se elegían equipos entre muchas personas del campus y jugaban entre ellos un torneo para ver, ¿cierto?, quién iba a quedar dentro de los de la cancha, ¿cierto? Entonces su amigo y él se pusieron de acuerdo, dijeron ya, vamos a practicar juntos, no podemos ir a cualquier hora, la cancha solamente estaba desocupada muy temprano, así que dijeron ya, nos vamos a poner las pilas, vamos a ir a las 5 de la mañana, vamos a practicar durante 1 hora cada mañana, y la primera mañana cuando sonó el despertador, saltaron así, salieron, lo hicieron todo bien y se dirigieron a la cancha. Lanzaron triples, hicieron bandejas, tiros de media distancia y durante 2 semanas, igual harto tiempo siento yo, mantuvieron la rutina constante. Pero algo sucedió después de la segunda semana. Descubrieron un botón que había en la alarma que se llama posponer alarma. Y no, ese botón fue su perdición. Porque cuando, ¿cierto?, nuevamente estaba, ¿cierto?, esta alarma, dijo: ay, si falta un día no va a pasar nada, ¿no? Ya. Después dijo, lo siento, hoy día no voy a ir. Después se volvió a dormir y unos días después el amigo también encontró el mismo botón y bueno, su sueño de mejorar murió en el altar de la almohada. Así que es súper importante que nosotros sepamos que esta es una lucha constante, no es algo así solamente de algunas personas o solamente de usted. Yo creo que Jesús también tenía esa misma lucha, ¿cierto? De levantarse temprano, de poder despertar, ¿cierto? Y cumplir con buscar al Padre, ¿cierto?, de mañana. Entonces, vamos a hablar de esto, porque la Biblia dice que Jesús se levantaba temprano en la mañana para encontrarse con el Padre. Así que vamos a aprender un poquito de su ejemplo y por qué era tan importante esto, por qué lo es tan importante también para nosotros. Muy bien. Ustedes han intentado hacer sus cultos matutinos, ¿no? En la mañana, ¿verdad? Todo lo 1 de enero. Todo lo 1 de enero. Cuesta orar en la mañana, ¿cierto? Sí, mucho. por supuesto. Sí, cuesta mucho. Es que la fuerza de voluntad ahí. Como que uno tiene mucho sueño. Uh-huh. Sí. Pero tampoco, voy a decirlo así, en la noche uno igual tiene sueño. Claro. Ajá. Entonces, ¿cuándo deberíamos hacerlo? ¿O por qué deberíamos hacerlo? Bueno, eso vamos a estudiar la lección esta semana. Uh-huh. Solo quería preguntar, antes de lo que quiero comentar. ¿Se han dado cuenta que nosotros ocupamos como iconos del WhatsApp las 2 manitos que están así como juntas? Sí. Ese parece que era un hi-fi, no, ¿cierto? No, es un por favor. Ah, ya, fue hecho como un por favor. Así.
¿Estás A segura? ver, no sé. Yo pensé que se había hecho como un hi-fi y como nosotros éramos tan cristianos, lo Oración. convertimos en las manitos de oraciones. Ajá. ¿Qué es la oración? Bueno, la oración tiene una definición, ¿ya? Pero, ¿por qué oramos? ¿Qué es lo que hacemos cuando oramos? Bueno, en realidad la oración viene de la Biblia, ¿no? Que Jesús dice, van a orar así, pero están los rezos. El rezo viene del latín recitare, ¿ya? Que es recitar las palabras que Jesús enseñó. Pero también están las plegarias, ¿cierto? Que viene del latín precaria, que significa las peticiones que nosotros le hacemos al Señor. Pero, ¿por qué nosotros como cristianos empezamos a orar? Porque Jesús en Mateo 6 nos enseñó, ¿cierto? Ustedes deben orar y van a orar así. Y después nos dice, no repitan. ¿Por qué dice no repitan? Bueno, nosotros ya lo hablamos un poquito antes, pero mira, tienes que saber que cuando los cristianos estaban activos en el primer siglo, ya existía un manual del cristiano. ¿Habían escuchado ustedes alguna vez de la Didaché? La Didaché es un texto en griego que dice como los ritos y las cosas que tenían que hacer los creyentes de los primeros siglos. Tipo, cómo se hacían los bautismos, dónde se hacían los bautismos, cómo se hacía la cena, dónde se hacía la cena. Y estaban las oraciones. Y en la Didaché aparece la Shejimot, o vamos a decir así, las 3 oraciones diarias. Ya se hacían 3 oraciones diarias. ¿Por qué se hacían 3 oraciones diarias? Porque los cristianos del primer siglo, hay que pensar que eran judíos. En la primera conversión, hoy día escuché algo súper interesante, la primera conversión de alguien pagano que no era judío fue en Hechos 10, el soldado romano. Pero, ¿se acuerdan que Felipe estuvo con un etíope? Ujú. Entonces se Sí. cree que el etíope ya era judío, porque hay una tradición etíope que ellos son judíos de hace muchas generaciones, de cuando la reina de Saba vino a visitar a Salomón. Entonces, ¿qué pasaba con los judíos? ¿Qué tradiciones tenían? Bueno, ellos ya tenían una tradición de orar 3 veces al día. Y hasta el día de hoy lo hacen. Bueno, en realidad tienen 18 oraciones diarias. Pero ¿cuáles son las 3 oraciones que hacen los judíos al día? Son la Shacharit, que es por la mañana, la Minjá, que es por la tarde, y la Arvito Mariv, que es por la noche. Entonces, cuando la Didaché enseña que hay que orar 3 veces, es porque llega a reemplazar eso. Ahora, yo me consulto, ¿qué pasó? ¿Ustedes saben por qué oramos con las manitos juntas? Jesús nos dijo eso, ¿sí? Dijo, No. junten las manitos, No. cierren los ojitos. ¿Nunca dijo eso? No. Yo tampoco sé, A en mí- todo caso, no les voy a A mí me enseñar. dijeron que era para no dejar espacio. Como para no tener... Para no dar espacio al No, diablo. pues no. Quizás para No, no tener las manos como distraídas, ocupadas con algo. No sé. No sé por qué se cierran los ojitos y se juntan las manitos. Pero Arrodillarse sí sí. sé que... Bueno, sí sé que en el medioevo ya se hacía ya. La gente juntaba las manitos, cerraba los ojitos. Y al día de hoy, si usted ve a una persona con las manitos juntas y con los ojitos cerrados, usted deduce de inmediato que está orando. Es un Sí. símbolo de oración. Sí. Las manitos juntas y los ojos cerrados. Ahora, ¿qué pasa con los tipos de oraciones? No existen solo los tipos de oraciones cristianas. Hay varias religiones que oran, en realidad casi todas, ¿no? Por ejemplo, los musulmanes también tienen sus oraciones. Los musulmanes tienen alrededor de 5 oraciones al día. Por ejemplo, el Fajr, el Dur, el Asr, el Maghrib y el Isha. Son 4, dije, 4. Son 4 oraciones que ellos tocan la música, bueno, en realidad no es música, por los parlantes, altoparlantes en las mezquitas. Las personas recitan como cantado el Corán y cuando se escucha, ellos van a la mezquita y oran. O pueden hacerlo en público. Yo he visto gente en la calle haciéndolo. O de repente es muy raro, pero tú entras a un supermercado y las personas que atienden o que limpian el supermercado tiran una alfombra en el suelo y ahí mismo, al lado tuyo, se ponen a hacer sus oraciones. Lo hacen de forma pública, no tienen ningún problema. También los mormones, no sé si lo sabían, pero los mormones oran, pero tienen una estructura de oración que lo tienes que hacer. Que son también 4 puntos. Bueno, no dije que los musulmanes
sus oraciones son como al salir el alba, más temprano que eso, en la madrugada, como a las 4 de la mañana. Nosotros lo escuchamos aquí, como a las 4 de la mañana, al salir el alba, un poquito después del mediodía, a la tarde, después de la puesta del sol. Son como 4 o 5 oraciones al día. Los mormones tienen una estructura que es similar a la que nosotros seguimos, la que enseñó Jesús, que es orar al Padre Celestial, agradecer, pedir y finalmente pedir el nombre de Jesucristo. Tienen que ocupar esa estructura, que es muy similar a lo que hacemos nosotros en todo caso. Entonces, cuando nosotros oramos, no solo, voy a decir esto, ¿no? Porque siempre decimos, orar es como hablar con un amigo, pero no solo hacemos una conversación con el Señor, sino que seguimos una tradición que parte desde antes de Jesús. Las personas ya oraban en la Biblia, solo que Jesús nos dice, pero miren, cuando oren, oren así, ¿ya? Ahora, cuando Jesús nos enseña a orar, Jesús tenía una práctica cotidiana, que es la que nosotros estamos repasando esta semana, ¿no? Que es la oración matutina. Y cuando hablamos de la oración matutina, quiero hablar solo de 2 aspectos de la tradición matutina de la oración. Primero, por ejemplo, Carl Jung, han escuchado a Carl Jung, ¿no? El filósofo dice algo como esto. Dice, en lo que resistes, en aquello persistes. Carl Jung se refería a eso con todos los hábitos buenos. Cuando nosotros insistimos en un hábito bueno, por ejemplo, voy a decir algo que va a parecer un poco extraño para ustedes, pero las personas que se casan, mantenerse casados. Hay veces que no quieren seguir casados las personas que están casadas, pero resisten a eso, se mantienen. Y en lo que persistes o en lo que resistes es lo que va a persistir. Por ejemplo, Jesucristo, ¿ustedes creen que cuando oraba en la mañana Él no estaba cansado? Cuando Él trabajaba todo el día, sanaba todo el día, incluso en los sábados, ¿usted cree que cuando se mantenía en la noche orando no estaba cansado? ¿O a veces no tenía sueño? O quizás, no lo sé, porque no nos registran lo que Él pasaba toda la noche, pero quizás alguna vez no se quedó dormido orando. Entonces, Jesucristo solamente ejerció la ley de la resistencia y eso le mantuvo en persistencia. Y un segundo punto que también me gusta de Carl Jung, que dice, hasta que no hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Hay una forma que se llama así, al orar nosotros vencemos la tiranía. Suena extraño, pero ¿por qué tiene que ver orar con vencer la tiranía? Que en realidad al tirano que nosotros vencemos al orar no es Satanás, es a nosotros mismos. Porque nosotros no tenemos el deseo innato de orar, pero somos tiranos con nosotros mismos y nos deseamos otras cosas, otros placeres, otros deleites, y nos comportamos como un tirano. Pero al vencer el tirano, o el yo mismo, no ejercemos la voluntad para que un ser superior dirija nuestra vida. Entonces, cuando nosotros oramos en las mañanas, ¿qué es lo que hacemos? Entregamos el día al Señor. Entregamos nuestra vida, pero por sobre todo, entregamos la voluntad. La voluntad, a pesar que cueste. Y yo lo reconozco, a mí me gusta orar. Soy una persona que he dedicado mi vida a intentar entrenarme a orar, ¿cierto? Y me cuesta en la mañana. Y conozco a personas que son buenas para orar y les cuesta en la mañana. Porque obvio que uno está despertando y que hay cosas que hacer, en una hora hay que salir, qué sé yo, ¿no? Pero la oración de la mañana es tan importante como el oxígeno que respiramos. El Dani quería comentar algo. Sí, a mí me pasa que con esta lección como que la complementé mucho con esa, si se acuerdan del culto de mañana y de tarde, cuando hacían los sacrificios y todo eso. El santuario. Claro, el santuario. Este viene a reforzar como eso, lo que hacemos en la mañana. Y yo debo admitir que no hago nada. O sea, me cuesta demasiado porque yo creo que a muchos de los que nos escuchan también les pasa, porque llevan una vida así full ajetreada con esto de la hiperproductividad moderna, ser multitasking, y hay tanta cosa que hacer que dejáis lo importante de lado, pues lo que decías tú delante, de que Jesús se cansaba igual, es muy cierto, pues. Y es importante
Eh, y esto yo creo que lo sabemos, todos lo sabemos, solo que cuesta ponerlo en práctica. Y en ese sentido, lo que dices recién, acerca de que Jesús no le costaba también, o sea, tenía sueño, era una persona con cansancio, con todo, imagínate, caminaban cuánto, eh, y lo hacía igual. No sé, me llega mucho, me llega así como, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Y ¿en dónde dice el versículo que en Marcos 1? No, no lo leímos, Marcos Ajá. 1:35. No lo hemos leído. ¿Verdad? No lo leí. Podríamos leerlo, ¿Quieres sí. leerlo tú? Sí, yo lo leo. Lo leo yo. Dale. Ya dale tú porque yo estoy con el teléfono y grabando y todo el tema. Dale nomás, Mati. ¿Lo tienes ahí? Sí, dame un segundo. Sí, pues nos faltó leer el versículo. Del 35 al 39 era, ¿no? Ajá, sí. Dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Y él le dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Predicaba en las sinagogas de ellos, en toda Galilea, y echaba fuera demonios. Claro, ahí lo importante es lo que también decía delante, que también lo estaba pensando antes de grabar, que el Señor Jesús oraba y después decidía qué hacer, po. O sea, porque ahí cuenta Marcos, ¿cierto? Al principio que estaban curando, sanando demonios, o sea, sacando demonios en el día de reposo. Y al siguiente día, ¿cierto? Descansaron, Jesús fue a orar y dijo, ya, o sea, cambiamos de planes, partimos a las ciudades vecinas. Entonces era lo que tú decías, como tips, quizá de repente para los que nos cuesta, eh, formar el hábito, obligarnos a orar y hacer eso que hacía Jesús, pues, o sea, entregarle el día a Jesús y pedirle la bendición, así como en principio quizás en cortito, pero hacerlo. Y después, como también decían las lecciones pasadas, que después eso se va a ir haciendo hábito, ¿cierto? Y va a estar ya 10 minutos, 20 minutos, eh, pudiendo orar por las demás personas. Entonces, eso es importante. A veces hay gente que igual tiene problemas con la rutina, yo me he dado cuenta. Conversaba el otro día con la Romy, me decía, no, es que yo tengo problemas con la rutina, como que no me gusta hacer todos los días lo mismo. Pero es importante, sacamos como conclusión que era importante, eh, a pesar de tener esas rutinas, porque son las que generan estos hábitos buenos. Tener hábitos no es malo. Tener rutinas tampoco, todo lo contrario. Pero hay que saber discriminar en qué rutinas tener. Y esta es una rutina importante que ojalá sigamos todos. Bueno, personalmente a mí me gustó harto el texto. Me llama harto la atención de que parta como diciendo, levantándose muy de mañana. No es como un texto que dice, levantándose de mañana el Señor, siendo ahí, no sé, como el alba, rayando el alba. No, aquí esto empieza así como levantándose de verdad muy de mañana y siendo aún muy oscuro. O sea, ahora que estoy trabajando, salgo muy temprano y está oscuro. Entonces digo, y son, no sé, las 7 de la mañana, un cuarto para las 7, tengo que estar saliendo. Entonces eso ya es temprano y aún así yo veo algunos rayitos así como del sol recién saliendo. ¿A qué hora se tuvo que levantar el Señor para que primero fuera muy de mañana y siendo aún muy oscuro? O sea, de verdad se estaba haciendo un trabajo de levantarse a esa hora. Y él salió, ¿cierto? Y se fue a un lugar desierto, un lugar que no creo que haya estado muy rico en ese horario, tuvo que haber estado bien helado. Y allí él oraba solo, ¿cierto? Se tomaba su tiempo para estar a solas con Dios. Específicamente el libro de Marcos
especifica harto, ¿cierto? Con la predicación de Juan el Bautista, con el bautismo de Jesús, que tenemos ante nosotros el Mesías, una persona que tenía un propósito aquí en la tierra que era muy distinto al que tenemos nosotros, o sea, como es muy trascendental lo que vino a hacer aquí Jesús en la tierra. Él tenía más poder que Satanás porque estaba curando, ¿cierto?, a gente con espíritus impuros, estaba sanando gente. Además, él estaba enseñando y predicando con autoridad. Y temprano tenía que hablar con el Padre. Y no solamente quiero recalcar así como lo que él hacía, sino por qué él lo hacía, porque Jesús como nuestro Mesías, Jesús como nuestro Salvador, él necesitaba del Padre por la misión que él tenía que venir a hacer aquí en la tierra. Entonces necesitaba ser sostenido, necesitaba ser guiado, ir a donde Dios lo mandara. Imagínense que estaba, cierto, por la orilla de Galilea y lo mandaron a recorrer Galilea y él tuvo que ir nomás, po. Entonces era tan importante su misión que él tenía que estar constantemente buscando al Padre de mañana. ¿Para qué? Para que le diera fuerza, yo creo, para que le diera paciencia con los discípulos en algún momento. Entonces es de verdad una necesidad estar buscando ser sostenido y ser guiado. Y ahora, ¿qué pasa con nosotros? Porque nosotros también necesitamos lo mismo y mucho más que Jesús. Y es porque nosotros también tenemos una misión y una misión muy especial. O sea, Jesús vino a dar la vida aquí por nosotros para que nosotros podamos recobrar esta relación que tenemos con Dios, ¿cierto? Y ahora, ¿qué nos queda a nosotros? Predicar este evangelio, ¿cierto? Perseverar, llegar hasta el fin. Y si Jesús necesitaba ayuda del Padre, cuánto más nosotros, ¿cierto? Necesitamos estar buscando constantemente al Padre de madrugada. Necesitamos entregarnos de forma total y finalmente reconocer que nuestra vida no es nuestra, que hay alguien que tiene un derecho superior sobre ella y nos está pidiendo que lo busquemos de temprano. Entonces, como que le decimos prácticamente: Señor, yo quiero seguir durmiendo, pero yo sé que mi vida es tuya, por lo tanto, yo elijo dedicarte este tiempo. Elijo ir en contra de mi naturaleza dormilona y levantarme temprano, ¿cierto? Buscarte y encontrarte cuando tiene que ser buscado. Y la lección específicamente hablaba como de buscar al Señor específicamente en los momentos más importantes de tu vida. Y yo me acordé de uno que fue súper importante para mí. El día de que yo tenía que dar la PSU, yo me levanté mucho más temprano de lo que ya me iba a levantar, porque ya me iba a levantar temprano para estudiar. Me levanté más temprano y yo dije: no puedo irme a dar esta prueba tan importante para mi vida sin hacer mi culto. Entonces ese día me levanté temprano, oré, leí un poquito la Biblia y así como que prácticamente me entregué al Señor. Le dije: Señor, esta prueba ya no es mía, es tuya. Así que eso fue lo que me acordé gracias a lo que estábamos hablando, porque de verdad es necesario, ¿cierto? Pedirle ayuda cuando la necesitamos, y siempre lo necesitamos. Entonces, eso me gustaría recalcar de esta lección, de esta experiencia que tuvo Jesús ante el altar, ¿cierto? Muy de madrugada. Entonces, ¿trae beneficio ahora? ¿Será que trae algún beneficio físico? ¿Algún beneficio? Porque sabemos que trae beneficio espiritual, pero ¿trae algún beneficio físico, mental? Bueno, no solo los cristianos oran, por ejemplo, los judíos, ¿no? Los musulmanes, los budistas también oran. Pero los budistas son más místicos, ¿no? Ellos lo que hacen es repetir los mantras, ¿cierto? Tienen un mantra y lo repiten y hacen esos sonidos medio raros, ¿no? Así, el mantra, ¿cierto? verdad. Algo así. No es como un rezo. no, sí, igual es como un rezo. Tiene como una frase y la van repitiendo, ¿no? Por ejemplo, Om. ¿Conocen esa, no? Cuando hace Om. Sí. No la quiero Claro. hacer. Para que nuestros oyentes, sobre todo los que escuchan el sábado, no se perturben. Pero que repiten el Om es como una deidad. Om. No sé si es por la sabiduría, ¿no? Pero, ¿por qué apeló ahora al budismo? ¿Por qué no lo apeló adelante? Porque los budistas reconocen de que el proceso de la oración le ayuda a ellos psicológicamente, ¿ya? Hay algunos que dicen que no tiene poder todo dentro del budismo, pero saben
que la oración y la meditación, bueno, en específico ahora que estamos hablando de la oración, le ayuda psicológicamente. Ahora, entonces la pregunta es, ¿da beneficio orar? Y sí, miren, las instituciones de salud dicen que tiene por lo menos 5 beneficios. Uno, reducción del estrés y la ansiedad. La oración ayuda es como, como un mecanismo como la meditación y ayuda a calmar la mente. Yo les pregunto a ustedes, ¿han estado alguna vez estresados y oran y se calman? ¿Han estado alguna vez ansiosos y lloran y se calman? ¿Han Sí. estado alguna vez, no sé, Triste. tristes, Sí. oran y el Señor los calma? Las personas que escuchan este podcast, ¿han tenido alguna vez una experiencia así? Déjenlo en los comentarios. Dice que la oración ayuda a reducir el cortisol, incluso bajar el ritmo cardíaco. Segundo beneficio, mayor sensación de paz interior. Por ejemplo, cuando uno ora, quita la sensación de sentirse solo. Entonces ayuda también a enfrentar situaciones difíciles, ¿no? Tercero, el aumento de la resiliencia emocional. Imagínense, sentirse conectado o hablar con Dios hace que uno tenga la capacidad de enfrentar las pérdidas, por ejemplo, enfermedades, ¿cierto? La oración da eso, ¿no? Porque oramos con esperanza. Por ejemplo, la gente que pierde personas, ¿no? Como dice Tesalonicenses 4, que nosotros nos apoyamos con esta esperanza y oramos los unos por los otros. También disminuye la depresión. Mira, algunas investigaciones sugieren que orar puede mejorar el estado de ánimo y disminuir sentimientos de desesperanza, especialmente en las personas creyentes. Imagínense, yo he escuchado, ¿no? La depresión no es para cristianos. Independiente de lo sea, ¿no? La oración te ayuda a superarlo. Quinto y último, fomenta la gratitud y la humildad. Ya que cuando uno ora, ¿qué hace? Primero, se subyuga a un ser superior, ¿cierto? La humildad. Y segundo, es agradecido. Una de las cosas que uno hace, ¿no? En la oración es agradecer lo que el Señor hizo por nosotros. Ahora, otra cosa súper importante, y después, bueno, cuando termine ahí la Titi va a leer la cita de Elena White bonita que está esta semana. Pero, ¿trae beneficios físicos la oración? Esa es buena pregunta. Claro que sí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, orar te ayuda a mejorar la salud cardiovascular. Como reduce el estrés y el cortisol, ¿cierto? Beneficia el corazón. Segundo, mejora el sueño. Yo lo digo de testimonio personal, ¿eh? Porque yo tenía trastornos del sueño, la Titi sabe eso, cuando estaba en primer año en mi universidad. Trastornos del sueño, la oración me ayudó mucho. Facilita el descanso. Y aparte que hay unos que no tienen sueño y se ponen a orar y les da sueño, ¿no? Así que ayuda, ¿eh? Como los apóstoles cuando tenían que ayudar a Jesús. El refuerzo del sistema inmunológico, como aminora el estrés, da mayor estabilidad emocional, mejora las defensas del cuerpo. Los que saben de medicina, ¿cierto? Y saben sobre los glóbulos blancos y la producción en el sistema linfático. Y por último, cuarto y último, alivian el dolor. Se ha reportado en investigaciones, estoy leyendo de una investigación, que las personas que oran reportan mayor tolerancia al dolor. Entonces también ayuda a los sistemas y a los mecanismos neurológicos. Oye, ¿sabéis que me acordé de algo? Que no lo encontré porque lo estaba buscando en el teléfono, pero en el Camino de Cristo hay una parte súper importante que en el capítulo para conseguir paz interior, que habla sobre la oración y habla sobre la importancia de la oración privada, porque esta que uno tiene en la mañana, que tiene que hacer en tu en tu pieza, usa la palabra recámara, pero es como medio mexicano, en la pieza, en la habitación, llorar al Señor, pues, y pensando en eso y lo que decís delante, me acordé del publicano, cuando Jesús dice que oraba al Señor y le decía, Señor, ten misericordia de mí. Y es la única vez donde Jesús utiliza la palabra que la persona se iba justificada. Entonces, qué importante es eso, po. O sea, entregarle el día al Señor, orar para que te acompañe y pedir su misericordia, po. Como el hábito que tenía el publicano, que reconocía sus faltas.
Elena de White también tiene algo que decir al respecto. Y es muy lindo lo que nos cuenta sobre Jesús en El deseo de todas las gentes. Dice: en una vida completamente dedicada al beneficio ajeno, el Salvador hallaba necesario retirarse de los caminos muy transitados y de las muchedumbres que lo seguían día tras día. Debía apartarse de una vida de incesante actividad y contacto con las necesidades humanas para buscar recogimiento y comunión ininterrumpida con el Padre. Como uno de nosotros, participante de nuestras necesidades y debilidades, dependía enteramente de Dios, y en el lugar secreto de oración buscaba fuerza divina con el fin de salir fortalecido para enfrentar los deberes y las pruebas. En la comunión con Dios podía descargarse de los pesares que lo abrumaban. Allí encontraba bienestar y gozo. Imagínense, ¿quién más podría estar más cansado que Jesús? Y se le hallaba constantemente en oración. Bueno, que el Señor les bendiga, que esta lección nos haya servido a todos, que podamos reflexionar en esto, tomar decisiones también, que sea un puntapié inicial para los que no lo han hecho y para los que están luchando. Tranquilos, los jóvenes renovarán sus fuerzas, levarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminar y no se fatigarán. Que el Señor les bendiga, gracias por escuchar constantemente el podcast, por dejarnos sus saludos, sus comentarios. Mando saludos a la gente de la Iglesia Central que siempre nos escucha, que dicen que nos escucha, la Iglesia Porvenir, ¿cierto? La Iglesia de Maipú. Que el Señor les bendiga, jóvenes queridos. También a los amigos que nos escuchan siempre de Argentina, saludos. A las personas que nos están escuchando de Perú. Veo que hay una comunidad que nos escucha en España, así que saludos también para ellos. Y no sé quiénes son, pero nos escuchan en Estados Unidos. Que el Señor les bendiga también, ¿ya? Saludos y nos dejan ahí un saludo, una respuesta, un corazoncito. Eso. Les God recuerdo que bless todos you. nuestros materiales se publican siempre en Ministerio Joven Unión Chilena, tanto en Instagram como en YouTube, semanalmente. Se postean también en Spotify, en iVoox, en donde pueden escucharlo teniendo la pantalla bloqueada sin ningún problema. Así que gracias Titi, gracias Dani. Feliz Día de las Madres atrasado. Recuerden pasarlo bien, estudiar el folleto todos los días, llegar tempranito el sábado en la mañana para disfrutar, comer, reírse, estudiar la Biblia y orar juntos. ¿Cómo se llama la lección de esta otra semana, Titi? No sé. Es la misma, Titi, pero la parte 2. Ah, la parte 2. Sí. Jesús y el altar, algo así, ¿no? Jesús y el altar, la parte 2. Bien, que el Señor les bendiga. Nos escuchamos esta próxima semana en un nuevo espacio podcast. Chao, chao. Chao. La experiencia de Jesús ante el altar, parte 2. Segunda parte. Chao. Chao.